Una disculpa por esta interrupción, presentamos algunos problemas técnicos, pero estamos de regreso. A continuación, continúa Patricia Aracil y Sofía Escobar, de la colectiva Cerezas. Muchas gracias. Nuestra intervención tiene que ver con la palabra de las mujeres en situación de cárcel, principalmente en el cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas y de sus causas penales. Sufrí con mi padre, sufrí con mi esposo, sufrí con los policías, sufrí con la fiscalía, sufrí con el juez la injusticia. Sigo sufriendo aquí encerrada y mis hijos allá afuera sin mí, dice Cintia. Violencias desde el empobrecimiento, la desigualdad en la posibilidad de acceso a la educación, discriminación, racismo, la violencia y maltrato en la pareja, en las instituciones, para seguir con una detención violenta acusadas el 60% de delitos que no han cometido, o que sí, el 30%, derivado de tener que tomar decisiones económicas para sostener a sus hijas e hijos, o porque han sido involucradas por sus parejas por la fuerza, muchas veces incluso con amenazas y una violencia brutal que las coloca en un estado físico y emocional de miedo insuperable que les imposibilita escapar de esa situación, porque además son ellas y sus hijas e hijos, sus vidas, las que están en riesgo. Esto también sucede muchas veces en la Fiscalía para obligarlas a firmar declaraciones autoinculpatorias, porque la Fiscalía General del Estado tortura. Mujeres que también han tenido que afrontar una situación crítica de violencia feminicida y que para sobrevivir en una suerte de muy baja posibilidad pudieron salvar su vida en defensa propia, porque es muy difícil defenderse en esa batalla desigual contra la violencia sostenida y salir viva. Una violencia que las autoridades locales todavía consideran asuntos familiares íntimos, donde no hay que meterse, donde la voz de las mujeres, cuando pueden escaparse y pedir ayuda, es cuestionada y culpabilizada. La vida de las mujeres no vale nada para las autoridades. La misma policía o la fiscalía nos violenta, nos construyen delitos, no solo no nos escuchan los jueces, sino que no nos creen, dice Juanita Velasco y dice Marisela. La Fiscalía de Pueblo Nuevo torturó a Marisela dejándola un día entero sin comer, sometiéndola a interrogatorios continuos para obligarla a culparse. La Fiscalía tardó 5 días y medio en ponerla a disposición judicial. Pero la jueza también violentó a Marisela, al decir en sentencia que Marisela en ningún momento había declarado que vivía violencia, lo cual era terriblemente falso. La jueza lo minimizó, lo negó, cometiendo un acto aberrante de violencia sobre la violencia. No basta la libertad de Marisela, que finalmente se obtuvo en apelación reconociendo la defensa propia. Están en juego los derechos humanos y la justicia en otras causas que se investiguen y juzguen contra mujeres. Hay una responsabilidad administrativa y penal contra la jueza y contra el fiscal del Ministerio Público de Pueblo Nuevo por todos estos hechos. La Mesa de Reconciliación lleva 5 años sin liberar una sola mujer en Chiapas. Presentan datos confusos donde incluyen cambios de medida cautelar, sentencias absolutorias, libertades por juicio abreviado que corresponden al ejercicio jurídico de su defensa, no a libertades humanitarias. Sin embargo, sí libera a violadores y feminicidas de niñas y mujeres, como la liberación humanitaria de Alfredo Morales, que cumplía sentencia por violación y que fue liberado 15 días antes del brutal feminicidio de la niña Jarit en Faja de Oro, Cacahuatán, ya que la Policía Municipal, Ministerial y Estatal detuvieron para entregar posteriormente a la población de Faja de Oro e instigarles a que hicieran justicia por su mano y que además, encontrándose presentes 4 cuerpos de seguridad, incluida la Guardia Nacional, no intervinieron para evitar el linchamiento. La población no portaba armas. Es posible quizás que recibieran instrucciones para no intervenir y tapar con un linchamiento el feminicidio brutal de la niña Jarit de 6 años y así desviar la atención de la responsabilidad de los integrantes de la Mesa de Reconciliación por darle la libertad antes de tiempo a un sujeto de estas características que ya había estado en prisión varias veces por abuso sexual y violación. Unos días después realizaron un operativo violatorio de derechos humanos contra la población del ejido, sin órdenes de aprehensión, destruyendo puertas y muebles, registrando, llevándose dinero, aterrorizando a la población para romper el tejido social y deteniendo y ejerciendo actos de tortura contra 5 personas, entre ellas a Marlene Villatoro González, que estaba visitando a su familia ya que vivía desde hacía 12 años en San Cristóbal de las Casas y había ido a celebrar el cumpleaños de sus gemelos de 3 años con los abuelos y familias que aún no los conocían. En un juicio sin pruebas, la declararon autora intelectual y material de los hechos. Marlene es inocente y debe ser puesta en libertad. La responsabilidad del linchamiento es del Estado.
La Mesa de Justicia de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población analizó la causa de Marlene y la reconoció como presa política. Juanita Santis dice: la violencia que estoy viviendo es la injusticia por tenerme encerrada. Mis hijos sufren allá afuera, los tratan mal. Juanita está acusada injustamente de la muerte de su esposo. La Fiscalía construyó una historia increíble para inculparla, que era amante del esposo de su hija, porque en el delito tenía que haber un hombre, por la lucha y fuerza empleada. Pero, ¿por qué implicar a Juanita? Para construir la acusación con una teoría del caso telenovelesca y por misoginia. Juan apareció mal enterrado con medio cuerpo fuera en un predio abandonado atrás de la casa de Juanita, después de una semana desaparecido. Además, la Fiscalía cree que Juanita no sabe pensar, lo hubiera enterrado bien, ¿verdad? Fue Juanita quien avisó a las autoridades y a la familia de Juan. Todo parece construido para inculparla por homicidio. Juan era muy violento en casa con Juanita y sus hijos, pero también fuera con los vecinos y en la región. Los agentes municipales le habían retirado 2 veces armas de fuego. Juan se iba a tomar y desaparecía por varios días. Luego regresaba golpeado y violento porque se involucraba en peleas de borrachos. Juanita es inocente y además de serlo, los hijos de Juanita son rehenes de la Fiscalía, que los entregó a sus tíos para obligarlos a testificar contra su madre, con las argucias del interrogatorio, lo cual viola los derechos humanos de los niños, a quienes ya se les ha causado un daño irreparable, con la violencia brutal vivida con su padre, con la acusación injusta y encarcelamiento de su madre, con su resguardo con los tíos que los maltratan y obligan a trabajar ajeno por dinero. Las cárceles están llenas de mujeres empobrecidas, indígenas y migrantes centroamericanas como Evelyn Cristal, guatemalteca, violentada por su pareja perteneciente a un grupo de la delincuencia organizada, consumida por las drogas y el alcohol con las que este hombre la controlaba, además de las palizas que la dejaban inconsciente y por las que aún tiene lesiones. Fue condenada en un juicio exprés por el homicidio de una mujer, donde los 2 testigos directos de la Fiscalía eran su pareja que andaba con la mujer asesinada y otro hombre que era la pareja de esta misma mujer y carnicero de profesión, todos coincidiendo en las mismas cantinas. Pero Evelyn, antes de los hechos aquella noche, fue llevada por la Policía Municipal de Tapachula a los separos por encontrarse embriagada y golpeada, tirada en el suelo. Sin embargo, los 2 hombres testificaron contra ella como autora del homicidio y justifican su falta de reacción y socorro a la mujer herida por quedarse impresionados y colapsados emocionalmente ante el hecho, por lo que huyeron. Después fabricaron otro relato junto con la Fiscalía que distorsiona los hechos y las relaciones entre los hombres y las mujeres, cambiando quién era pareja de quién para intentar crear un motivo de celos. Sus testimonios se contradicen en el juicio oral. El juez condenó a Evelyn, pero Evelyn es inocente y ha vivido todo tipo de violencias. Ahora es víctima de la violencia judicial. Solicitamos la revisión de su causa por la Mesa de Reconciliación y por la CEDH, ya que fue torturada durante la detención. Cecilia, de 5 años, era violada repetidamente por un hombre o varios, que aquel día la mataron violándola y provocando el explotamiento de órganos internos. Tenía desgarros y lesiones antiguas y actuales, y restos de semen anal y vaginal y una hemorragia que María intentó controlarle cuando regresó con su esposo de la venta ambulante. La niña quedaba a cargo de la abuela, pues María y su esposo salían durante días a vender ropa y enseres por los pueblos. El médico legista que no pudo realizar la necropsia porque, según dice, se lo impidieron las autoridades locales y la familia por usos y costumbres. Revisó el cuerpo de la niña y tomó muestras, señalando en su informe la violencia sexual y las lesiones internas, a pesar de lo cual la Fiscalía solo señala en la carpeta de investigación que está pendiente a investigar esos hechos, pero que se sigue por homicidio contra María, porque le acusa a la abuela de maltrato contra la niña. Aunque el padre de la niña declara a favor de la inocencia de su esposa, finalmente es acusada y condenada por el homicidio de la niña, sin defensa adecuada, sin intérprete, ocultándose lo que en realidad es violencia sexual, feminicida y feminicidio. Se ha solicitado desde 2016 a la Mesa de Reconciliación la revisión de su causa y presentando en 2021 un informe detallado de las violencias al debido proceso y a los derechos humanos de María, que fue torturada por la Fiscalía y por los golpes tiene una lesión permanente en un oído. Insistimos en la Mesa de Reconciliación para que se revisara su causa. Se presentó un informe a la CONAVIM y esperamos que se ponga en libertad a María López porque es inocente, es víctima de tortura y ha quedado impune el feminicidio de Cecilia. Estas son algunas de las causas que muestran y ejemplifican que no hay justicia para las mujeres en Chiapas.
Exigimos que la Mesa de Reconciliación revise causas de mujeres y de libertades reales. Exigimos se investigue y se juzgue con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos. Exigimos se combata la corrupción y la impunidad en la Fiscalía General del Estado, así como la fabricación de delitos y actos de tortura contra las mujeres. Exigimos un cambio en el sistema de justicia hacia los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los pueblos originarios. La independencia judicial es fundamental para el acceso a la justicia en Chiapas. Debe eliminarse la norma de sentencia condenatoria, contraria al derecho a la justicia, a la verdad y a la libertad. Exigimos libertad para María López Pérez. Libertad para Marlene Villatoro González. Libertad para Juanita Santis Jiménez. Libertad para Juana Velasco Torres. Libertad para Francisca Silvana Zaragos. Libertad para Rosa Gómez Martínez. Libertad para Isabel Baños Veloz. Libertad para Evelyn Cristal Rodríguez Martínez. Libertad para Ninive Lisbeth Javier Cobos. Libertad para Carla Gabriela Velázquez Vázquez. Libertad para Sofía Morales Ruiz. Libertad para Marta Laura Gómez Ruiz. Libertad para Amalia Morales Calvo. Libertad para Lisette Sánchez López. Libertad para Cintia Arlet Ramírez Calderón. Todas ellas son inocentes y han vivido la violencia feminicida, malos tratos, tratos inhumanos o tortura en la detención y en la fiscalía. Gracias, colectiva Cereza. Si no hay preguntas de la audiencia, damos la palabra a Dora Roblero con el tema Acceso a la justicia, tierra, territorio y desplazamiento forzado. Muy buenas tardes. Desde el FRAIBA y desde las organizaciones aquí presentes, en este Día Internacional de la Eliminación y la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes, queremos y reconocemos que las mujeres son protagonistas de historias de lucha. Queremos ser eco de sus voces contra la violencia patriarcal y la búsqueda de justicia y de paz. Hablar de mujeres defensoras, hablar de mujeres de lucha, de mujeres defensoras de la vida, de la salud, de la tierra y el territorio. Hablar de mujeres en resistencia es hablar de situaciones de despojo, es hablar de situaciones de desalojos, es hablar de mujeres presas inocentes, es hablar de desapariciones y es hablar de feminicidios. Esas son las consecuencias que tenemos documentadas las organizaciones aquí presentes ante una lucha, a una organización que las mujeres hacen desde sus comunidades. El gobierno hace una respuesta con todo este tipo de riesgos y de situaciones que hemos mencionado. Las mujeres que se pronuncian públicamente por defender su tierra, por gritar desde las cárceles su libertad, son mujeres que son amenazadas, son mujeres que están un nivel espiritual, emocional, física, psicológica, afectadas porque ellas ante la lucha y en la denuncia que hacen no hay escucha, no hay una solución, no hay una investigación. Igual como son los despojos potenciales de las que hablamos todos los días. Defensoras que todos los días luchan, que tocan las puertas, no solo en las organizaciones, sino también con las autoridades buscando justicia, ya sea porque son madres solteras, porque son trabajadoras, porque son mujeres solas muchas veces y que tienen que hacer frente a todos estos conflictos que son permitidos por las autoridades de Chiapas. Se vive una división comunitaria y muchas de estas divisiones comunitarias a las mujeres son las que se les hace responsables. Cuando las mujeres se pronuncian por la defensa de sus hijos, de la tierra y por tener una vida digna. Hablar de defensoras también es hablar de
todos estos conflictos que se generan no solo en las comunidades, sino ahora desde San Cristóbal de las Casas, en donde podemos decir que el 2022 es un año armado, es un año donde han surgido grupos armados, grupos de delincuencia organizada, en donde todos los días se pronuncian de alguna manera en San Cristóbal de las Casas con armas, con amenazas, con muchas veces con desaparición de personas y con ataques a personas y sobre todo a mujeres. Estos casos quedan impugnes, estos casos no están públicamente en las redes sociales, porque muchas de estas son calladas, porque muchas de estas son bloqueadas, y ese es el resultado ante la denuncia que hacemos las mujeres defensoras de derechos humanos. Desde el FRAIBA y desde las organizaciones aquí presentes hacemos pues un llamado a que esta situación que viven las mujeres desde la violencia, desde la persecución, desde las amenazas cambien. El presidente López Obrador, en sus charlas del mañanero, lejos de comprometerse con la lucha de las mujeres contra las violencias, contra los feminicidios, afirma que el 90% de las llamadas son falsas y critica que eso está de moda. Esas son las palabras o las reacciones ante todas estas denuncias que hace el presidente de la República, y obviamente burlándose de los movimientos de reivindicación feminista. Mientras la tendencia nacional se caracteriza por el incremento progresivo de los últimos años, llegando a la cifra más alta desde el 2015. Equivalentemente a 140 llamadas por hora denunciadas en un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación. Las mujeres de las comunidades de los pueblos originarios se preguntan y nos preguntan a nosotras como defensoras, ¿por qué las leyes son aplicadas para ellas, que son inocentes, y no son aplicadas para tanta gente que está actuando, que está matando, que está desapareciendo a gente, que usa armas y que muchas de ellas, al contrario de ser señaladas o de ser investigadas, tienen un respaldo de las autoridades, y es lo que les da pues fuerza y les da poder para seguir destruyendo y para seguir atacando a personas inocentes? Desde el FRAIBA nos pronunciamos a decir ya basta con todas estas violencias que están sucediendo todos los días, y hacemos un llamado a todas las autoridades a que den seguimiento, a que atiendan todas estas denuncias que día a día están en los medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, pero también en sus escritorios. Tienen miles de expedientes de los cuales no se acuerdan, de los cuales no les dan seguimiento. Gracias, Dora, de FRAIBA. Ahora cedo la palabra a Karen Urbina, de Agua y Vida, con el tema Defensoras Ambientalistas. Gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos y todes. Bueno, Dora ya nos puso en contexto la situación que estamos viviendo en San Cristóbal, sobre todo que estamos en tiempos de mucha inseguridad. Cada día nos despertamos con una noticia lamentable, y también como mujeres cada día estamos expensas, ¿no?, a sufrir esta inseguridad. No podemos ya caminar solas por la calle, hasta ya no solo en las noches, sino también en las mañanas estamos viviendo, ¿no?, y estamos con esta incertidumbre de que nada nos pueda ocurrir. Y pues desde Agua y Vida nosotras trabajamos con mujeres defensoras del agua, la tierra, el territorio. Trabajamos con mujeres de la zona
norte, el norte de Chiapas, mujeres de la costa, y hemos tenido muchos testimonios de ellas que han sufrido, solo siendo mujeres es muy difícil nuestra participación ya en estos movimientos, porque también sufrimos muchas violaciones pues en el ámbito privado, desde la pareja, tenemos estas violaciones psicológicas, físicas, y ahora en el ámbito público, pues esto aumenta, ¿no? Estas violaciones aumentan, y los principales actores sabemos que es el Estado, las empresas y el crimen organizado, que son estos principales sectores que intensifican estas violencias hacia las defensoras. Y las principales situaciones que enfrentamos pues son las intimidaciones, las amenazas. A nosotras las mujeres defensoras nos vulneran utilizando, por ejemplo, a las que son madres, las amenazan con secuestrarle a los hijos, a la mamá, a los hermanos, y desde ahí comienzan estas amenazas, llamadas intimidantes, o te retiras de ese movimiento o vas a sufrir las consecuencias. También las detenciones, con las mujeres que hemos trabajado desde Agua y Vida, ya nos comentaban que han sufrido muchas detenciones arbitrarias, y las detienen, o sea, van a movimientos, a marchas, y son detenidas sin ningún motivo, no presentan nada que justifique del porqué de su detención. Otra de las cosas que ellas nos platicaban son las campañas de desprestigio hacia ellas. Y esto es creado también por el Estado, por el gobierno, utilizando grupos de choque, incluso de la misma comunidad, que pues sí utilizan más las redes sociales, que hoy en día, se utilizan tanto como para un bien y como también para un mal. Entonces, dentro de estas redes, estas campañas de desprestigio en contra de ellas, restando valor el valor y la credibilidad de su trabajo, de su lucha y de su movimiento. Y bueno, aquí tengo un dato. Hoy en día también se está hablando mucho de la militarización en México, ¿no? Que ha sido uno de los temas que más nos han causado pánico. Y desde junio del 2019, desde su desarrollo hasta marzo del 2020, la Guardia Nacional ha sido señalada como una autoridad presuntamente responsable en cometer las violaciones de derechos humanos. Y en 211 quejas presentadas a los derechos humanos, de esas quejas, 27 corresponden a actos de detención arbitraria, 17 a tortura o trato cruel y 2 a actos de desaparición forzada hacia defensoras ambientales. Y si bien sabemos, hemos escuchado en la radio, hemos visto en la televisión, nos hemos enterado por redes sociales, pues que sí, en este sexenio de la cuarta ha aumentado y creo que es el sexenio que mayor cifras tiene de la muerte de defensores y defensoras ambientales. Y bueno, otro de estos factores también son los megaproyectos, que son una amenaza, no tanto para el territorio, que pues para la pérdida de nuestro ambiente, del agua, de nuestros bosques. Es una amenaza mayor y claro, todo esto amenaza a las mujeres, siendo que como mujeres somos las mayores usuarias de todos estos recursos naturales. También eso es una violación hacia nuestros derechos. Y nosotras desde Agua y Vida fortalecemos estos movimientos,
apoyando a estas mujeres con estrategias, con herramientas. Y la organización es fundamental, ¿no? Unirnos entre nosotras, con otras colectivas, con otras organizaciones. Pues el objetivo es eso, ¿no? Defender nuestros derechos colectivos para construir los beneficios en nuestras comunidades. Y es necesario denunciar, visibilizar estas violencias. Y sobre todo que se reconozca el trabajo de las defensoras, porque muchas veces no se reconoce, se invisibiliza. Y pues para terminar, el recuperar y fortalecer nuestra identidad colectiva desde nuestros saberes, traer la memoria colectiva, que es lo que da vida al territorio, y crear esa comunidad y el sentido de pertenencia a partir de un pasado común compartido. Y traer esa presente lucha y el futuro y esa vida digna que como mujeres buscamos y queremos. Gracias. Gracias, Karen. Ahora continuamos, si no hay preguntas de la audiencia, con un pequeño video y regresamos. Queremos agradecer la participación de todas ustedes, de sus organizaciones, colectivas y colectivos, así como todas las personas que nos están viendo y escuchando. Concluimos este conversatorio con la invitación a unirse a la marcha y actividades que se realizarán este 25 de noviembre desde la unidad administrativa hasta la Plaza de la Paz a las 15:30 horas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, o bien en las actividades que se realizan en sus comunidades. Gracias. Gracias. Gracias.